dice. Estoy viendo cualquier cosa. Acá. ¿Se entiende, gente, más o menos, o se complica mucho esto? La verdad que yo lo entendía la primera. ¿Sí? Sí. Se entiende. ¿Se entiende? Sí, sí. Acá y acá tengo la ventaja, acá sí ahora soluciono el último problema que me quedaba, que era el de accionar de varios lugares distintos. ¿Por qué? Yo puedo poner en paralelo la cantidad de pulsadores que quiera, que cualquiera que apriete va a prender. Lo que pasa es que para poner en serie se me va a complicar. Esperen, vamos a una cosa. Vamos a una cosita, esperen. Vamos a tirar todo para abajo esto. Vamos a tirar esto para abajo, todo. No, esto solo no. No. Es medio molesto para trabajarlo el CADE, pero la verdad que está bueno, me gustó mucho. Voy a hacer un croc. Bueno. ¿Por qué no me deja arrastrar? Ahí está, eso quería hacer. ¿Ves? Ahí, para que entre otro pulsador de parada. Este vamos a tener que borrar. Y este lo vamos a tirar para abajo. Bien. Entonces, vamos a conectar esto de vuelta acá. El neutro lo conectamos acá, total, el neutro va acá nada más. Bien. Y acá, fíjense, yo les decía, yo quiero poner, no sé, quiero conectar de dos cajas de pulsadores. Una caja de pulsadores se le llama un pulsador de arranque y uno de parada, ¿no? Entonces yo quiero de dos cajas de pulsadores. Bueno, agarro otro pulsador de arranque, pulsador normal abierto, ¿no? Me vengo acá, lo pongo en paralelo. ¿Está? Lo conecto. Bueno, hice cagada, a ver si se conectó. Y a ese le voy a poner otro nombre, le vamos a poner que yo, pulsador de arranque 2. Pulsador de arranque 2. ¿No? ¿Está? Y... ¿cómo es? Y fíjense, bueno, o sea que para los de arranque, o sea, los normales abiertos en paralelo y los normales cerrados en serie. Mire. O sea, ya ustedes saben lo que es una serie paralelo, ¿no? Entonces, acá pongo en serie de parada, conecto este acá, conecto este acá, y le cambiamos el nombre a este, le vamos a poner pulsador de parada 2, ¿no? Y bueno, ahí, fíjense, lo corro, entonces, siempre lógicamente está la bobina, porque esta es la autorretención, esto siempre va a estar, ¿no? Quiero apretar acá, aprieto de acá, prende, apago de acá, prendo de acá, apago de acá, prendo de acá. Si aprieto esto no pasa nada, lógicamente, apago de acá. O sea que fíjense que yo puedo poner tantos pulsadores de arranque como quiera en serie, perdón, en paralelo, y tantos pulsadores de parada como quiera en serie, ¿no? Y de esa forma me garantizo que puedo prenderle y apagar la máquina de varios lugares distintos. Y indiferente del lado que lo prendí. ¿Eh? ¿Se entiende, gente? Sí, ¿no es cierto? Sí, sí. Es bastante claro. Después lo vamos a complicar un poquito más, lógicamente, cuando hagamos inversor de marcha y demás. Pero bueno, quiero que les quede claro esto. Si les quedó claro, le vamos a agregar un temita más lindo. ¿Está? Hasta acá estamos bien, ¿no? Bien. Sí. Bueno, Sí, sí, perfecto. perfecto, perfecto. Seguimos entonces. Esto no sé si quieren, bueno, igual va a estar el videito. Si quieren capturar pantalla, estaría bueno que lo tengan anotado. Quieren sacar una foto, lo que quieran, porque esto cuando volvamos a clase, si Dios quiere, vamos a trabajarlo en la realidad. Entonces estaría bueno que lo tengan anotado. Bien. Bueno, no sé si ustedes habrán escuchado alguna vez cuando hay en el tema de motores lo que es un relevo térmico o un relé térmico. Un relé térmico, esperen que voy a hacer así, lo voy a buscar porque no bajé la imagen el otro día. Relevo térmico trifásico, acá está, ¿ven? Un relé térmico es esto, miren, lo voy a mostrar. Esto de acá es un relé térmico. ¿Ven? Así como se ve de feo, eso es un relé térmico. Eso va, estos tres puntitos de acá, estas tres varillitas de bronce, de cobre, perdón, van conectadas en la parte de abajo del contactor.
A ver si encuentro, a ver, espere, vamos a ver si encontramos alguna imagen con un contactor. A ver. Algo que se vea clarito. Acá, acá. A ver, mire, acá está. A ver, un segundo, ¿eh? ¿Ven? No sé si llegan a ver acá. Vamos a hacer un zoom. Miren, fíjense en que acá está la línea 1, línea 2, línea 3, igual que siempre. El 13 y el 14 que son normal abierto, ¿no? Y al T1, al T2 y al T3 está conectado el relevo térmico. Entonces, ¿qué hace? Esto ya se conecta acá y de acá sale el motor, ¿no? O sea que esto iría entre el contactor y el motor, va unido al contactor. A ver. Primero voy a volver a este, que es el que me gusta más para verlo de cerca ahora. Bien. El relevo térmico tiene una función que es proteger justamente al motor por sobrecargas térmicas, ¿no? Este se ve bien, ahí está, mire. Decía, entonces, como yo le decía, estos tres van enganchados al contactor directamente, entonces estos salen al motor. Si yo pusiera un relevo térmico acá, iría conectado acá directamente y de acá iría al motor después, ¿no? Decía, el relevo térmico es parecido a una llave termomagnética. ¿Cuál es la diferencia? Grande en realidad. O sea, vamos al revés. ¿Qué es lo que tiene en común? Que tiene una protección térmica, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Yo quiero proteger un motor, generalmente, más allá de que se use una protección termomagnética para proteger toda la línea del motor, hay que protegerlo más finamente. ¿Por qué? ¿A qué voy? Vamos a suponer que el motor consume por fase, no sé, 2 amperes y medio, ¿no? Tiene que consumir por fase 2 amperes y medio. Y yo le pongo una térmica de 6 amperes, ¿no? O de 10. ¿Qué va a pasar? Hasta que salte la térmica, el motor se le prendió fuego, ¿no? Lo que tiene el relevo térmico, que es mucho más justo la precisión de la calibración. Miren esta ruedita. ¿Ven esta ruedita de acá? Que dice, ¿ven? 1,3, no, perdón, 6, 7, 8, 9, bueno, del 6 al 13. ¿Lo ven esto? O sea que yo girando la ruedita, regulo justo. Vamos a suponer, este motor, supongan que consume 7 amperes. Y bueno, ¿yo qué hago? Giro la ruedita y lo pongo en 8. Entonces ahí yo ya sé que con 1 amper que suba, ya el relevo térmico va a saltar, ¿no? O sea que es una protección similar a la termomagnética, pero más ajustada para los motores. Es justito para el motor, ¿no? Entonces, ¿y por qué puede ser que suba la corriente de un motor? Bueno, por ejemplo, punteo mecánico, no sé, se engranó un rulemán o la máquina que está tirando anda mal, ¿qué va a hacer eso? Va a necesitar más potencia del motor para vencer para hacer la misma fuerza. Necesitar más potencia de motor, ¿qué significa? ¿Se acuerdan la fórmula de la potencia que vimos por allá? Que la potencia es igual a la tensión por la corriente, ¿no? Si yo quiero obtener más potencia y la tensión es siempre la misma, porque la tensión es 380 voltios, ¿qué va a subir? La corriente, ¿no? Y cuando sube la corriente, si pasa más corriente por la bobina que la que puede pasar, me va a quemar la bobina del motor. Entonces, ante un desperfecto de ese tipo, esto va a detectar que hay más corriente y va a abrir el motor, ¿no? Otra falla muy común, falta de fase. Se corta una fase por cualquier razón, entonces, ¿qué hace? El motor quiere compensar con las otras dos fases la potencia que está perdiendo por el campo magnético que perdió. Entonces, para compensar esa potencia, ¿qué hace? Quiere chupar más corriente de las dos fases que tiene conectadas. El relevo térmico abre el motor, ¿no? Eso es lo que hace una protección de relevo térmico. ¿Cuál es la particularidad que tiene el relevo térmico? ¿Me siguen hasta acá? Sí, ¿no es cierto? Dígame si hablo en chino, me dicen, por favor, ¿eh? Perfecto. Bien. La particularidad que tiene el relevo térmico es que no abre y cierra las tres fases. Vieron que una llave termomagnética, ¿no? Por ejemplo, tiene una de las tres fases así, ¿no? Así, ¿está? Cuando se calienta la parte térmica, ¿qué hace? Abre, dispara, ¿no? Y se cortan las tres fases, ¿no? Y cuando lo pongo, clava de vuelta, ¿no? Eso es la llave termomagnética. Bueno, el relevo térmico no tiene un dispositivo de apertura, o sea que este contacto con este contacto están siempre conectados, siempre. Esté el relevo térmico disparado o no. Este contacto con este contacto están siempre conectados, esté disparado o no. Este contacto con este contacto están siempre conectados. O sea que si yo conecto el relevo térmico tal cual, así como va, nada más, conecto las tres puntas y el otro motor,
y no uso estos contactos de acá adelante que se figuran acá, el motor se va a quemar igual, porque el relevo térmico va a detectar que tengo una corriente de más, pero no va a abrir nada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que abre entonces? ¿Qué es lo que cambia cuando el relevo térmico se dispara? Estos dos contactos. Este que es normal abierto se va a cerrar y este que es normal cerrado se va a abrir. Eso es lo que dispara el relevo térmico cuando se sobrecalienta, diríamos así, ¿no? Estos dos contactos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que jugar con estos dos contactos para que cuando se abra el relevo térmico se apague, se corte el contactor. Se corte el contactor. O sea que yo tengo que jugar de tal forma de que cuando el relevo térmico dispare por una corriente alta, el contactor deje de funcionar, ¿no? Y para eso tengo que usar estos contactos, normal abierto o normal cerrado del relevo térmico. ¿Cómo se hace eso? Y es bastante fácil, aunque no lo crean. Vamos a dibujarlo primero acá y después lo dibujamos en el CADE. Acá sería así. Acá sería, bueno, el relevo térmico no lo voy a dibujar demasiado, pero ponerle que lo dibujemos acá. El relevo térmico se dibuja algo así, miren. Vamos a dibujar el relevo térmico acá abajo. O sea, el relevo térmico iría acá a continuación, o sea que iría enganchado ahí, iría el motor, ¿no? Uy, dibujé cualquier cosa. Ah, no, más o menos bien. No, está bien. ¿Está? O sea que el relevo térmico ahí iría el motor, igual que siempre. Y vieron que el relevo térmico tenía un contacto normal cerrado, que se llamaba, aguanten, no era 3 y 14 de normal abierto. El normal cerrado es 95 y 96. ¿Lo ven estos dos? Bueno. Entonces yo tengo acá, uy, no era ese. Era este. Tengo acá entonces un contacto normal cerrado que se llamaba, pero ¿por qué no hago de circulito así mejor? 95 y 96, ¿no? Este es un contacto normal cerrado, lo voy a dibujar así. Contacto normal cerrado, una cosa así, ¿no? Este es el 95 y el 96 del relevo térmico. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo que dibujar de vuelta porque se me fue. Rapidito lo dibujamos acá. Acuérdense, este era pulsador de arranque, ¿no? Este era pulsador de parada. ¿Está? Bien. Y esto iba un cable allá. ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Se acuerdan que de acá iba un cable acá, ¿no es cierto? Que hace la autorretención. ¿Está? ¿Se acuerdan? A ver, si se acuerdan de esto. ¿Se acuerdan que acá iba un cable así y así? Espera. Más fácil dibujarlo así. ¿No? ¿Está? Este es el que hacía la autorretención, ¿no? Entonces, ¿yo qué hacía? Apretaba el pulsador, pegaba acá y se autorretenía. Bueno, ¿qué hago yo? Este cable que va a la autorretención, o mejor todavía, después lo vamos a ver qué es este, pero este cable, fíjense, lo paso por el relevo térmico, miren. Por el contacto normal cerrado del relevo térmico. Miren esto. Ese cable lo paso al contacto normal cerrado del relevo térmico y de acá a la autorretención. Entonces, ¿qué significa esto? En estado normal, como hablamos siempre, este contacto es normal cerrado. O sea que si el relevo térmico está funcionando normalmente, ese contacto está normal cerrado, por lo tanto, aprieto el pulsador, el contactor se autorretiene, ¿no? Bien, suelto el pulsador, queda andando el contactor, vamos a suponer que faltó una fase o algo y se empezó a calentar. ¿Qué va a hacer? El relevo térmico va a detectar el calor y va a saltar. ¿Qué significa va a saltar? Este contacto que es normal cerrado se va a abrir. Y al abrirse el contacto, ¿qué hace? Corta automáticamente la autorretención. ¿Le gustó o no le gustó? Muy bueno. Consulta, Adrián. Sí, escucho. Olvidé la pregunta. No, me olvidé en serio. Bueno, sigo y anda pensándola, no hay problema. No, lo que yo le decía que en realidad lo ideal no es pasar este cable solo por el, no pasar este cable solo por el normal cerrado. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que el motor está en dos fases, ¿no? Saltó la autorretención, pero si yo aprieto el pulsador acá va a querer prender de vuelta, ¿no? Y está caliente. Entonces, lo ideal es pasar directamente este cable, el que va de los dos lados al motor. O sea,
En el KDeCIMU, fíjense, lo vamos a ver más fácil, miren. En el Eso KDeCIMU, te quería preguntar. sí, El relevo térmico, por más sí, que funcione con temperatura, sí, funciona también calibrándole el amperaje. exactamente. ¿Y No, es que en realidad, sí, soporta el tema del arranque del motor? sí, sí, porque el arranque, acordate que el arranque lo que hace saltar es la parte magnética, no la parte térmica. Acordate que Está las dos bien. protecciones, te acordás que la protección magnética es la que detecta picos de arranque fuerte, pero tiene que ser mucha Sí, sí, corriente. El relevo térmico, como es un bimetal, igual que la llave electromagnética, la parte magnética de la llave, la parte térmica, se deforma con el tiempo. O sea que como el pico de arranque es muy corto, no se deforma, no llega. Sí, sí, eso no hay problema. perfecto. Sí. Entonces, ¿cómo sería acá eso? ¿Cómo sería acá? Bien, acá también tenemos que poner un relevo térmico. Vamos a poner acá el relevo térmico, la parte térmica la vamos a poner acá. Déjeme que lo encuentre. Era la parte de fusibles, no. Lo encontré el otro día, lo encontré. Bueno, acá, fusible, acá. No. Este no es. A ver. Ya lo voy a encontrar, ya lo voy a encontrar, ¿eh? No tenga miedo. Che, les juro que está, ¿eh? Les juro que está. Acá está. Ahí está. Bien. ¿Vino o no vino? Acá está. Bien. Ah, tengo otro. Bien. Entonces, esta sería la parte de los contactos de fuerza motriz del relevo térmico, ¿no? Lo que yo le mostraba, las 3 barritas de cobre que van al, fíjense, que van al que están enganchadas al contactor y la salida del relevo que va al motor. ¿No? Perfecto. Fíjense que si yo vamos a simularlo, ¿no? El relevo térmico, ¿qué pasa? Para simularlo, bueno, ahora van a ver. Yo aprieto el pulsador, arranca, ¿no? Fíjense, ¿lo llegan a ver que está en gris el relevo térmico? ¿Se ve, no? Bueno, yo la forma de simular es apretarlo. O sea, si yo aprieto se va a poner en rojo. Fíjense que se pone en rojo, disparó, que eso significa que disparó, que se accionó por una sobrecorriente, pero el motor sigue funcionando, por lo que yo le decía recién. ¿Por qué? Porque no hay algo que abra, no hay un contacto que abra ahí, ¿no? Entonces lo voy a reponer. O sea que sí o sí tengo que jugar con los contactos del relevo térmico. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Necesito encontrar un contacto, a esto le vamos a poner como nombre relevo térmico, RT le vamos a poner. ¿No? Y necesitamos encontrar un contacto del relevo térmico normal cerrado. Y aguántenme que el otro día, este térmico, ¿eh? ¿Ven que dice térmico normal cerrado? Bueno, traigo un normal cerrado térmico. Acá lamentablemente, miren, que voy a tener que... Bueno, antes que nada le voy a mostrar esto, fíjense. Fíjense en que, miren esto, ¿eh? Ahí está andando motor. O sin que esté andando, no importa. Fíjense que este contacto es normal cerrado porque... esperen, perdón. Le voy a poner RT, si no, no lo relaciono, ¿no? Así lo relaciono con que es de este. Decía, entonces, si el relevo térmico está normal, este contacto está cerrado. Si el relevo térmico se acciona, ese contacto se abre. ¿Lo ven? Entonces, relevo térmico normal, contacto cerrado, relevo térmico accionado, contacto abierto. Entonces, sabiendo esto ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar ese relevo térmico antes de la bobina. A ver si me deja. Si entra. Capaz que sí, ¿eh? Ahí está. A ver si anda esto. Fíjense. Volvemos a lo mismo. Estado normal. Todo apagado. Relevo térmico sin ningún problema. Aprieto pulsador de arranque. Bueno, eso es porque no está conectado. Ahí que cade. No importa. Vamos a correr esto un poquito para abajo. Pasa que no quiero correrlo mucho porque si no, ¿cómo es? Lo minimizo mucho y usted no lo ve.
A ver, ahí tendría que andar. Aguanten, ¿eh? Esto no va a andar, esto no va a andar. A ver ahí. A ver si conecta, che. A veces es más fácil empezar de vuelta que... Porque esto ahí no conectó. Borra esto. Ahí está. Vamos a ver ahora. A ver qué pasa ahí. Qué basura que... Ah, no, está desconectado acá. A ver con este. Uy, Dios, 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 Dios. Esperen, ¿eh? No se pongan nerviosos ustedes que ya estoy nervioso yo. Es todo un tema de conexión esto. Ahí está. Va a quedar lindo. Lo único que va a quedar lindo. Ahí está. Esperen que borro acá abajo también toda esta porquería que tengo acá. Tengo 200 empalme. Ahí está. Bueno, vamos de cero. Vamos de vuelta. Vamos a aprender. Vamos a poner fase acá. 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 Me pasé, pero me cacho en 10. Fase acá. Bien. Vamos a ver acá. Buena, Adrián. Sí. Hola, hola. ¿Quién entró? Juan, Ajá, Juan, ¿cómo andás? recién llego a casa. Estamos renegando con el CADE, ahí está. Bueno, ahí debería andar, ¿eh? A ver ahora. Vamos a apretar pulsador de arranque. Ahí está. ¿Está? Fíjense. Pulsador de arranque, ¿no? Está autorreteniendo por acá, ¿no? El relevo térmico estoy usando un normal cerrado, o sea que no jode para nada. Anda la bobina, el motor gira. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. ¿Qué pasa ahora? Vamos a suponer, bueno, si apago, lógicamente, apago, normal, ¿no? Funcionamiento normal, puedo prender de cualquiera de los lugares y apago, ¿no? Ahora bien, supónganse que, como decía, falta una fase y empieza a calentar el motor. ¿Este qué va a hacer? Va a disparar. Si dispara este, automáticamente abrió acá y apagó el motor, ¿no? Si yo repongo el relevo térmico, el motor no arranca. ¿Por qué? Porque quedó abierto acá y quedó abierto acá. ¿Se entiende? Inclusive, fíjense que en el relevo térmico hay un contacto normal abierto también, ¿ven? El 97-98. ¿Saben para qué sirve ese muchas veces? Para señalización. Fíjense, supónganse que yo pongo, miren, otro contacto del relevo térmico, ahora un normal abierto, lo vamos a poner acá, ¿no? Lo vamos a poner por acá. Ese contacto normal abierto lo tenemos que referenciar al relevo térmico, tengo que poner el mismo nombre, le tengo que poner RT, ¿no? Si no, no anda. ¿No? RT, ok. Y vamos a colgar acá abajo, acá. Un timbre, una sirena, una bocina. Igual no suena nada, pero bueno, vamos a suponer que es una bocina esto. ¿Eh? Entonces, ¿No sería mejor un foquito? sí, bueno, eso siempre depende, sí, sí, por supuesto, eso depende del, ¿cómo es? De lo que vos tengas para conectar, diríamos, pero sí, según, en Mandefil había unos telares que tenían relevo térmico y tenía, ¿cómo es? Eh, tenía una lámpara que prendía y apagaba. Esperen que voy a borrar esto porque si no,
Vamos a borrar vuelta, si no vamos a empezar con voy. Vamos a empezar a renegar que no anda. Ahí está. Total, tiramos de vuelta al neutro. Tiramos esto acá. Agarramos una de las fases. Ahí está. Entonces, vamos ahora, apretamos pulsador, arranca el motor, paramos, igual que siempre, apretamos pulsador del otro lado, arranca el motor, salta el relevo térmico, se corta el motor y se prende la sirena. Ahí está. Mientras está el relevo térmico, mientras está sonando, ¿qué pasó? Saltó una fase, se cortó una fase, anda mal la máquina, bueno, está, ahí voy, repongo el relevo térmico y me fijo lo que tiene. Pregunto. Sí, señor, sí, señor. ¿Siempre tienes que agarrar la misma fase? ¿Cómo? ¿Siempre tenés que agarrar la misma fase? Generalmente lo que es circuito de mando se usa siempre la misma fase. Porque es más, yo acá dibujé así para que vean que la fase, no hay una cuarta fase, diríamos. No son 3 fases, yo tengo que hacer el comando en una fase. Pero generalmente se usa que el tablero donde están los motores y donde están los contactores está separado de lo que es el, ¿cómo es? Todo lo que es circuito de mando. Pero lógicamente la fase siempre va a ser una fase porque utilizo una de las 3. Y generalmente los comandos van en una sola fase, sí, con la misma fase, perdón. Sí. Porque si no, a vos te puede pasar que falta una fase y no se te corte esto, pero te suene la señalización. Entonces, generalmente todo lo que es circuito de comando se usa con una sola fase. Total, esto estamos hablando siempre de muy pocos consumos, ¿no es cierto? Acá no tengo problema de balanceo de fase, porque imagínense que este es el consumo de bueno, en este caso una sirenita o de una luz y de una bobina en contactor, ¿no? Es bastante bajo. Ok. Y en la mayoría de los casos, todo eso se usa en 12 volts, ¿no? Y según las máquinas, sí, 12 hasta 24, que es tensión segura. Sí. En lo que es industria no se usa tanto. En industria muchas veces se usa 220, pero depende, porque hoy muchos de estos elementos entran después a un PLC, entonces depende de la corriente de entrada, de la tensión de entrada del PLC, pero sí, lo ideal de esto justamente es bajar la tensión de comando. Entonces vos decís, trabajás con 24 volts y es mucho más tranquilo. Lo que es botonera, sobre todo, la botonera donde acciona la gente, sí, se puso a 24 volts, a 24 volts, y total el contactor te lo tira de cualquier forma. Sí, ni hablar. ¿Está, gente? ¿Se entiende esto más o menos? No sé si es sencillo, pero está piola, ¿no? Está bueno. Sí, está bueno. Está bueno, bueno. insisto, y esto de, ¿cómo es? Esperen que voy a pasarle, no le había puesto el presente a Juan Ranzoni, y a quién más me faltó poner el presente, a alguien más me parece que me faltó. Bueno, ahora me fijo. Pero voy a hacer así, aguante un segundo que voy a recortar esto, así ya me queda el recorte de pantalla y después veo. ¿Qué pasa? No me deja recortar. ¿Por qué? Ya sé por qué no. Bueno, ahí está. Listo, ahí estamos. Bien. No, le decía que la verdad que esto del KDSIMU está bueno. KDSIMU o cualquier otro simulador, ¿no? Porque nos permite bajar, más allá de que esto por ahí, ustedes se asustan y dicen, pero esto es recontra distinto cuando vayamos a conectarlo. Pero insisto, si ustedes le agarran la mano a esto, fíjense, por ejemplo, yo tengo que conectar el relevo térmico, ¿no? Entonces yo digo, che, bueno, el cable que iba antes hasta la bobina 1, antes de ir a la bobina 1 lo llevo al 95 del relevo térmico. Y del 96 voy a la bobina 1. Y listo, ya acá. Esto de acá, ¿cómo hago? Y bueno, la misma fase que estoy tomando de entrada para alimentar todo el circuito, lo Se llevo al congeló, 97. Adrián. ¿Se congeló? Sí, ¿Y ahora estoy? No. ahora sí. Bien. Debo estar con algún tema de internet. No, les decía que esto que parece tan alejado a la realidad, es cuestión de seguir los cables. Yo lo que le digo a los chicos muchas veces es, cuando pasamos esto a un circuito, es, chico, cada línea es un cable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está bueno por ahí? Agarrar y decir, bueno, voy a agarrar, fíjense, voy a hacer este circuito. Entonces digo, bueno, agarro una lapicera, ¿no? Y digo, che,
tengo que llevar un cablecito, ¿no? De la fase a un lado del contacto de un pulsador de parada. ¿Qué hago? Pongo el cable, le hago una cruz, ¿no? Del otro lado, ¿a dónde va? Al otro normal cerrado, lo tacho. Del otro normal cerrado, ¿a dónde va? Y ese va a 3 lugares, fíjense. Va a un pulsador normal abierto, con un puente a otro pulsador normal abierto, y con un puente al normal abierto del contactor auxiliar. Voy tachando. Entonces voy poniendo cable, voy tachando, y no tienen cómo confundirse. Es bastante sencillo, diríamos, más allá que parezca después un despelote cuando lo veo en un contactor y con todos los cables. Así que, Así vuelve la sensibilidad y vamos a hacer. sí, por supuesto, tenemos tableritos chiquititos con contactores, con 2 o 3 contactores, porque nosotros, fíjense, para este circuito usamos un contactor nada más. Después tenemos, para el circuito de inversor de marcha usamos 2 contactores. Y para el circuito de arranque estrella triángulo usamos 3 contactores. Y lo vamos a hacer, sí, con contacto auxiliar, con normal cerrado, con retención en la bobina, con retención en el contactor, con retención en el pulsador. No, sí, vamos a hacer un montón de circuitos. Va a volver la presencialidad después de la vacación de invierno, vuelve. Yo estoy seguro de eso. Gente, ¿alguna duda o algo sobre este? No vamos a ir a inversor de marcha hoy porque no vamos a llegar. Si tienen alguna pregunta sobre este, seguimos hablando de este. Y si no, los dejo que vayan a comer tranquilos. No, de mi parte no. ¿Está todo bien? No, creo que está bastante claro, sí. Sí, bastante. De todas formas, yo voy a subir los videitos después para que lo vean, si quieren repasarlo. Si tienen el Cadecimu, pruébenlo que está bueno jugar con esto un poquito. ¿Está? Y bueno, los dejo entonces. Los dejo que tengan un buen fin de semana largo, si tienen, si no trabajan mañana. Bueno, Adrián. Dale. Nos estamos viendo, chicos. Hasta luego. Muchísimas gracias, Adrián. Adiós. Chau. Listo, Adrián, gracias. Chau. Es decir, Chau, Marcela. Listo. Dejar de compartir. Finalizar.